Bien. Bueno, vamos a continuar la clase. En realidad, esta va a ser nuestra última clase, puesto que el día viernes ustedes van a dar su examen, ¿verdad? Todavía estoy viendo cómo va a ser la modalidad del examen. Creería que va a ser un lote de preguntas, tal vez de selección simple, selección múltiple. Ahí voy a ver cómo lo hacemos, ¿ok? El examen igual lo van a dar en el horario de las clases. Después, el cuestionario tienen que entregarlo hasta el día siguiente. Tienen un horario de entrega igual a través de la plataforma. Y, bueno, también tienen los foros. Bien. ¿Qué es lo que habíamos visto ayer? La Bolsa Boliviana de Valores. Hemos visto la bolsa de valores, ¿verdad? Hemos hablado de la bolsa, hemos hablado de los mecanismos de negociación que tiene la bolsa. ¿Qué mecanismos de negociación existen actualmente? Pisos de negociación y mercado electrónico bursátil. Exactamente. En el piso de negociación tenemos un mecanismo que se llama el ruedo. ¿Qué es el ruedo? Es un espacio físico. Los agentes de bolsa para poder negociar los valores. Es un espacio físico, ¿no? Donde Sí. acuden las agencias de bolsa para realizar sus transacciones con valores. Entiendo que en los videos que han podido ver, igual han debido ver algunas participaciones del ruedo. ¿Sí? ¿O Sí. no? Todavía. Ajá. Y finalmente teníamos otro mecanismo que es el mercado electrónico bursátil, y la característica de este mercado electrónico es que es un sistema de negociación electrónico concurrente que permite negociar instrumentos a distancia o de manera remota, es decir, ya no hay necesidad de que las agencias de bolsa acudan a un recinto físico. Lo pueden hacer exactamente desde sus oficinas, ¿verdad? Como les decía, el ruedo ha funcionado, bueno, el grueso de las operaciones antes se hacía en el ruedo hasta finales de este año, de enero de este año, y a partir de febrero ya hemos migrado a un mercado electrónico casi en su totalidad, y que el mercado electrónico se implementó, data de hace unos 3 años atrás, más o menos, tal vez un poquito más, pero fue incrementándose de manera gradual con algunos mecanismos. Y ya con el pasar del tiempo se fue implementando más mecanismos, y como les decía, a partir de febrero de este año, ya casi todas las operaciones se realizan en el mercado electrónico. ¿Por qué se mantiene el ruedo? El ruedo... Por alguna contingencia que pueda haber. Exacto, por alguna contingencia, por algún mecanismo de contingencia que pueda darse. Respecto a las operaciones permitidas, hemos visto las operaciones de compra-venta definitiva, compra-venta en firme, también se llaman. Luego hemos visto las famosas operaciones de reporto. Y finalmente las operaciones de cruce, que pueden ser tanto en compra-venta o en reporto. ¿Cuál era la característica de una operación de cruce? Que la transferencia se puede hacer a través de una agencia de valores entre sus mismos clientes. Correcto. La misma agencia de bolsa actúa tanto por el lado de la venta como por el lado de la compra, ya sea como posición propia o por cuenta de sus mismos clientes, ¿verdad? No se olviden que las agencias de bolsa también interactúan en el mercado como inversionistas y pueden tomar posiciones de inversión para su cartera propia, ¿verdad?
Bien, después habíamos visto que era una operación de reporto, esto ya lo hemos visto. Hemos visto algunas pantallas de del sistema electrónico de negociación, simplemente para que conozcan un poquito. Y bien, ahora vamos a hablar ya sobre el financiamiento a través del mercado de valores. Acá yo les voy a dar un pantallazo nada más sobre las diferentes formas de financiamiento que existen en el mercado, puesto que esto lo van a ver en estricto rigor en un módulo específico. Creo que es el módulo 4 o 5, que trata de financiamiento a través del mercado de valores, y ahí van a ver en extenso esto. Ya simplemente aquí les vamos a dar, voy a dar un pantallazo. ¿Ok? Entonces, a mí me gusta enseñar esto viendo un esquema o un punto de vista de balance general. Aquí ustedes tienen un balance y pueden encontrar o pueden ver las formas de financiamiento de una empresa en el mercado de valores a través de la emisión de títulos valores desde el punto de vista de un balance general. Vayamos con lo más clásico, lo más corriente, digamos, lo más convencional, que es financiarse desde el punto de vista del pasivo. Desde el punto de vista del pasivo, en el fondo lo que la empresa está haciendo es emitir deuda, ¿verdad? Los instrumentos más característicos de este tipo de financiamiento, sin duda, son los bonos de cualquier índole. En el fondo, lo que una empresa está haciendo al financiarse a través de la emisión de deuda, por ejemplo, a través de bonos, es simplemente hacer acreedores de esa deuda a los inversionistas, más no está siendo partícipes de las decisiones de la empresa. Otros tipos de financiamiento a través del pasivo pueden ser, por ejemplo, los pagarés o las letras. ¿Ok? Es la forma más convencional, financiarse a través del pasivo. Por otro lado, las empresas también pueden financiarse desde un punto de vista del patrimonio. ¿Cómo lo harían? Colocando acciones. Exactamente, a través de la emisión de acciones. No se olviden que una acción es la alícuota parte del capital social de una sociedad anónima, ¿verdad? De una sociedad anónima. Por tanto, cuando un inversionista compra acciones, en el fondo lo que está haciendo es convertirse en dueño de la empresa en un determinado porcentaje. ¿Sí? No es muy común esta forma de financiamiento, al menos en Bolivia, pero sí existe. Es abrir el paquete accionario, en otras palabras. ¿Sí? Y finalmente, señores, tenemos otra fuente de financiamiento que no es tan convencional, pero es a través del pasivo, perdón, del activo, desde un punto de vista del balance. Y es, en el fondo, a través de procesos de titularización, ¿ok? Procesos de titularización. Lo que se hace en este caso es comprometer algunos activos de la empresa que generan flujos futuros a un patrimonio autónomo. Enseguida vamos a ver en qué consiste la titularización. Pero con cargo a este proceso de titularización se emiten lo que denominamos nosotros los valores de titularización. Valores de titularización. ¿Ok? Valores de titularización. Entonces, estas son las formas convencionales de una empresa para financiarse a través de la emisión, financiarse en el mercado de valores a través de la emisión de títulos valores.
Como les decía, la forma más convencional es a través del pasivo, ¿sí? Bien. ¿Qué es una titularización? ¿Qué es una titularización? Para los que no están muy familiarizados, acá les voy a presentar un gráfico y les voy a explicar paso a paso en qué consiste un proceso de titularización. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nace un proceso de titularización? Nace inicialmente con un originador. Este originador es una empresa. Una empresa, ¿verdad? Una empresa que decide financiarse en el mercado a través del activo. Entonces, lo que hace esta empresa es ver qué activos tiene, pero la característica importante de estos activos es que tengan que generar flujos, flujos de dinero en el tiempo. Flujos. ¿Qué ejemplos podemos mencionar acá de activos de una empresa que pueda generar flujo? Bueno, hay muchos, ¿verdad? Por ejemplo, Tal vez se podría hablar de algunas cosechas de los agricultores que sí, podrían, no sé, en un futuro eh, vender sus, no sé, su cosecha de quinoa o algo así, pienso yo. su producción, ¿verdad? Sí, exacto. Correcto, puede ser, es un buen ejemplo. Puede ser, por ejemplo, qué sé yo, los alquileres de un edificio. Puede ser la misma mercadería que tenga una empresa, que es un activo, ¿verdad? Son las existencias. O lo que vaya a producir, ¿ok? Voy a poner un ejemplo que es real y que ha sido una de las primeras titularizaciones que ha habido en el mercado de valores local. Y voy a hablar de la titularización de la empresa que la deben conocer ustedes, Inti, droguería Inti. La conocen, ¿verdad? Droguería Inti ha sido una de las primeras empresas que ha incursionado en los procesos de titularización en el mercado. Y lo que ha hecho esta empresa es, que es el originador, titularizar un activo que le generaba un flujo futuro. La empresa decidió en su momento titularizar su producto estrella. ¿Qué era su producto estrella? Y creo que sigue siendo Tizán. El Mentizán. el Mentizán. Las ventas del Mentizán. Entonces, lo que ha hecho esta empresa ha dicho, ok, un porcentaje de las ventas que yo obtenga de este producto, del Mentizán, las voy a ceder de forma irrevocable. ¿Qué significa eso? Todas las ventas, bueno, no todas, el porcentaje que se defina de las ventas de ese activo, un porcentaje se va a ir a un patrimonio autónomo, a un patrimonio autónomo. ¿Alguien tiene una noción de lo que es un patrimonio autónomo? No, Es un contrato. ¿Alguien sabe lo que es un patrimonio autónomo? Como su compañera decía, un patrimonio autónomo en esencia es un contrato. Es un contrato donde se ceden ciertos activos de una empresa, que en este caso es el originador, también se denomina
cada vez que se realizaba la venta, por decir, de este producto estrella, que era el Mentizan, esos flujos iban directamente al patrimonio autónomo y no así a la empresa. ¿Ok? Ese es el contrato que se realiza entre el originador y la sociedad de titularización para constituir un patrimonio autónomo. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Ok? Entonces, en este patrimonio autónomo también tiene su propio balance. La contabilidad del patrimonio autónomo es totalmente independiente tanto del originador, que es la empresa inicial, como de la sociedad que lo administra. ¿Ok? Entonces, esos flujos automáticamente se constituyen un activo de este patrimonio autónomo y luego, con cargo a estos flujos, se emiten títulos valores. En este caso, se emiten valores de titularización. Entonces, se emiten valores de titularización. Y estos valores de titularización son adquiridos por los inversionistas en el mercado. ¿Ok? Entonces, ¿cómo termina de funcionar este esquema? ¿Qué está pasando? La empresa que decidió financiarse a través de este esquema, es decir, a través de la cesión irrevocable de un activo que genera flujo en el futuro, lo que va a hacer es comprometer esos flujos futuros al patrimonio autónomo y lo que va a hacer es, en el momento presente, es decir, hoy, va a recibir esos flujos o ese financiamiento que tiene esperado vender en el futuro. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ustedes se preguntarán, ¿y cómo se paga a los inversionistas que han comprado estos valores? Justamente con cargo al patrimonio autónomo, puesto que las ventas que se realicen en el futuro van a servir para el pago de los rendimientos de estos títulos valores que se hayan emitido. La administración de este patrimonio autónomo está a cargo de una sociedad de titularización. Se encarga justamente de administrar al patrimonio autónomo. En Bolivia tenemos 3 sociedades de titularización. Tenemos a Visa, Sociedad de Titularización. Tenemos al BDP, Sociedad de Titularización, que es el ex-Nafibo. Y finalmente hay una nueva titularizadora que se llama iBolsa, Sociedad de Titularización. Solamente existen esas 3 empresas que se encargan de la titularización en Bolivia, que están legalmente registradas y que están reguladas por ASFI. No sé si se entiende. ¿Tienen alguna consulta? ¿Se entiende el esquema? En esencia, la característica de un valor de titularización es muy similar a lo que es un bono, ¿no? Porque si ustedes ven la naturaleza de este patrimonio autónomo, en el fondo se está financiando también con un pasivo, ¿verdad? Por eso es que estos valores de titularización se denominan, el nombre correcto es valores de titularización de contenido crediticio o de deuda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Una consulta, no entendí bien. Una vez que se emiten los valores de titularización y los inversionistas pagan por esos valores, eso lo recaudado va al patrimonio autónomo o a la empresa originadora. Buena pregunta.
toda esta venta que se ha hecho de títulos valores que ha sido adquirida por los inversionistas, ¿sí? Inicialmente va al patrimonio autónomo, pero inmediatamente pasa al originador o a la empresa. En otras palabras, la empresa se ha financiado en el presente con activos que vaya a vender en el futuro. Esa es la esencia de la titularización. ¿Sí? Es como una emisión muy parecida a una emisión cualquiera, digamos, de bonos, pero en este caso se hace a través de un activo que genera un flujo futuro en el tiempo. Pero sí, como decía usted, el dinero recaudado por la venta de estos valores de titularización, en definitiva, pasa al originador. Gracias. ¿Alguna consulta más? Veamos unos ejemplos de procesos de titularización. A ver. Recientemente ha habido uno, hace unas 2 o 3 semanas, de contenido crediticio, lo que les decía. Miren, valores de titularización, Madepa y Bolsa ST001. En el fondo, este es el nombre del patrimonio autónomo que se constituye. Acá está lo que les decía. Valores de titularización Nuevatel, que es viva, ¿no? BDP ST049, ¿no? Este 049 se refiere al hecho de que son ya 49 titularizaciones que se han llevado a cabo. En este caso, del BDP. Sidre, que es una IFD, Crecer, Promujer, Crecer, Sidre, American Iris, creo que es una imprenta, si no me equivoco. Pero a ver, ¿cuál quieren ver? Veamos esta de Viva, ¿les parece? A ver, leamos un poquito. Dice, el patrimonio autónomo Nuevatel, BDP ST049, se crea con el fin de titularizar, fíjense, lean bien esto, los derechos sobre flujos futuros provenientes de los ingresos de Nuevatel recibidos en las cuentas de recolección. Los bienes de BDP, sociedad de titularización, no responderán por las obligaciones contraídas por el patrimonio autónomo. En este ejemplo, ¿qué se está titularizando? Los flujos futuros. Los ingresos, correcto. Los flujos futuros provenientes de los ingresos recibidos en las cuentas de recolección. En otras palabras, las ventas, ¿no es cierto? Seguramente en el prospecto ya debe detallar qué porcentaje de las ventas, no creo que sea el 100%. Fíjense, en este caso se han financiado 168.4 millones de bolivianos en 2 series, Serie A y Serie B. En bolivianos, la fecha de emisión está ahí, y ahí están las características de cada serie, ¿no? La Serie A, la Serie B. En este caso tiene modalidad de underwriting, forma de capital, forma de amortización de capital y pago de intereses, forma de colocación, bolsa en la cual se colocan, el destinatario de la oferta. Fíjense, aquí es importante ver el plazo, 1800 días, más o menos son 5 años, y 2900, un poquito más de 8 años, ¿no? El valor nominal, es decir, cada valor de titularización tiene un valor, un precio de 5.000 bolivianos, a precios nominales, la tasa de interés, el vencimiento.
¿Se acuerdan de lo que les había comentado de la calificación de riesgo? Fíjense qué calificación de riesgo tienen. A1. Y acá también pueden ver la nomenclatura de la calificación de riesgo, que es categoría A, dice que corresponde a aquellos valores que cuentan con una buena capacidad de pago, intereses, en los términos y plazos pactados, la cual es susceptible a deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en el sector al que pertenece o la economía. Y acompañado del numeral 1. Aquí está, fíjense quién es la sociedad de titularización, es el BDP. ¿Quién ha estructurado el BDP conjuntamente una agencia de bolsa, que es BNB Valores? El originador. ¿Quién es el originador? Nuevatel. Viva, ¿no es cierto? Pero es la empresa que decide financiarse a través del activo, ¿verdad? Y el agente colocador, la agencia de bolsa. Veamos otro ejemplo. Hay una que es bien, bien interesante. Esta es ProMujer, esta es una IFD. Hay una de Farmacias Chávez, acá está. ¿Se ubican de las Farmacias Chávez? Sí. Sí. Fíjense, Patrimonio Autónomo Chávez, BDP ST044. Lean esto detenidamente. El patrimonio autónomo Chávez se crea con el fin de titularizar los derechos sobre flujos futuros provenientes de la venta de medicamentos de toda clase de productos farmacéuticos, paramédicos, cosméticos y en general toda clase de productos de venta masiva correspondientes a las sucursales Cañoto, Cristo Redentor, Trinidad, Paraguay y Riberalta de Farmacias Chávez. Aquí es más específico, ¿verdad? ¿Qué se está cediendo en este caso? La venta, obviamente, de medicamentos, pero de sucursales que son bien específicas de Farmacias Chávez, ¿verdad? Así dice sucursal Cañoto, Cristo Redentor, Trinidad, Paraguay, Riberalta. No de todas las ventas de todas las sucursales. ¿Se entiende? ¿Y eso lo hacen con un análisis de proyección o con el contrato de ventas futuras? ¿Cómo? Ese es un proceso justamente largo de asesoramiento que realiza la agencia de bolsa, conjuntamente la sociedad de titularización y el originador, donde ven justamente los flujos futuros de las ventas, las proyecciones que van a tener esas ventas en el futuro, y en función de eso realizan, bueno, determinan las condiciones del financiamiento, ¿no? Pero sí, evidentemente hay mucho análisis financiero por detrás. En este caso, fíjense, son 4 series. Se ha financiado, en este caso, 106.7 millones de bolivianos en 4 series. Este es el monto de cada serie. Las series, el plazo, el valor nominal de cada valor de titularización, a condiciones nominales, la tasa de interés y la calificación de riesgo. En este caso es A2. ¿Cuál era la calificación de Nuevatel? Uno. ¿Cuál es más riesgoso? Dos. A2, ¿no es cierto? A1 es mejor que A2. ¿Verdad? Sí. Ok. Bien.
Ok, ahora sí, ¿ven nuevamente la presentación? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguna pregunta antes de pasar? ¿Cuáles son las mayores ventajas para que una empresa quiera financiarse a través de un proceso de titularización en vez de hacerlo directamente emitiendo bonos, por ejemplo, directamente? Bueno, no hay una lista ni una receta para que te diga, mire, te conviene financiarse a través de este mecanismo o a través de simplemente bonos ordinarios, qué sé yo. Pero generalmente quienes se financian a través de procesos de titularización, eh, como están cediendo los activos a un patrimonio autónomo, se entiende que la administración de este patrimonio autónomo, que es totalmente independiente del originador, una de las ventajas de llevar a cabo estos procesos es que aumenta la calificación de riesgo, mejora la calificación de riesgo de la emisión, generalmente en un notch o en una nota. Entonces, a veces muchas empresas hacen un proceso, hacen un análisis de calificación de riesgo, contratan una calificadora de riesgo para que les hagan una calificación totalmente independiente, previa a una emisión, y ven que la calificación de riesgo, por ejemplo, no está tan adecuada a las condiciones del mercado. Entonces, una de las sugerencias que hacen ellos es que llevar a cabo un proceso de titularización puede mejorarles en tanto la calificación de riesgo. Es una de las ventajas, entre otras cosas. ¿Ok? Bueno, y pueden haber otras más, no sé, pues de repente la empresa no está, financiarse a través de deuda. Bueno, les voy a decir más o menos cómo percibe el mercado el financiarse a través de deuda. No todas las empresas se financian a través de deuda. Generalmente lo hacen las empresas que son un poquito más saludables financieramente hablando. Entonces, puede ser que estas empresas no estén adecuadas para financiarse a través de la emisión de un pasivo. Entonces, buscan la forma de hacerlo a través de procesos de titularización. Puede ser otra de las ventajas también. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Este patrimonio autónomo, como quiera que emite estos títulos para conseguir estos recursos de los inversores, ¿qué pasa si, digamos, hubiera un incumplimiento? O sea, no pudiera percibir esos recursos, esos flujos futuros. O sea, si, digamos, una empresa X hace unos años atrás hubiera titularizado sus flujos futuros y por esta coyuntura actual que estamos pasando, por ejemplo, se haya visto tan afectados sus ingresos este año por el tema de la pandemia, por ejemplo, y no pueda recibir esos recursos que estaba proyectando, ¿no? Que estaba considerando en su momento. Entonces, el patrimonio autónomo, ¿cómo va, cómo podría cumplir las obligaciones si le afectara este tipo de evento, ¿no? De caso. Buena pregunta. Generalmente los procesos de titularización, y eso lo van a encontrar en todos los prospectos, fíjense acá, hay mecanismos de cobertura de la titularización. Fíjense acá, hay mecanismo de cobertura interno. ¿Leen? Que justamente, ¿me siguen? Justamente va a responder tu consulta. En este caso, específicamente, es el fondo de liquidez. Es un fondo de liquidez. En otras palabras, lo que hace este patrimonio autónomo es recolectar las ventas que han sido cedidas, ¿verdad? Y periódicamente, con cargo a esas ventas, se van a ir pagando los intereses que corresponden a la emisión de los valores de titularización que hayan adquirido los inversionistas. Pero generalmente lo recaudado en el patrimonio autónomo excede los flujos que vayan a ser pagados
por estos valores de titularización, generalmente. Y en este caso se constituye un fondo de liquidez, que justamente sirve para, en alguna eventualidad, por decir una pandemia, qué sé yo, como se ha constituido un fondo de liquidez, en este caso, sirva para hacer frente a las obligaciones que haya asumido el patrimonio autónomo. ¿Sí? Ese es uno de los mecanismos de cobertura, en este caso puntual es este. Fíjense, hay otros mecanismos de seguridad adicionales, acá, que nos dicen. Fondo de aceleración de flujos, excesos de flujo de caja acumulada, propiedad de los primeros ingresos del mes, cuentas receptoras administradas por un tercero, coeficientes de cobertura por avance técnico, certificados de auditoría externa, garantías quirografarias, compromisos financieros, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esto responde justamente a la pregunta que estás haciendo. Existen otros mecanismos más que también dan cierta seguridad o cobertura para que el patrimonio autónomo pueda hacer frente a las obligaciones asumidas con sus inversionistas. Sí, existen los mecanismos, como los estamos viendo acá. A ver, en el caso. En el caso de Viva, veamos cuál es la forma de mecanismos de cobertura interno, dice, fondo de liquidez y hay un aval, que debe ser una garantía, ¿no? Habría que ver el prospecto cuál es exactamente ese aval. Y en los mecanismos de seguridad adicionales, muy similares a los que hemos visto en el anterior. ¿Ok? ¿He respondido tu consulta? Sí, licenciado, gracias. ¿Alguna otra consulta más? Sí, es una consultita. Sí, ¿siempre es en bolivianos? ¿No puede ser en dólares? No, puede ser en dólares. No hay una regla, ¿no? Si el fondo, si el giro de la empresa, por ejemplo, se constituye tiene flujos en dólares, entonces de repente le conviene hacer una emisión de valores de titularización en dólares. No hay una regla para eso. Puede ser indistintamente en cualquier moneda. Obviamente depende de qué tipo de empresa es, ¿no? Si es una empresa exportadora, tal vez, de repente le conviene emitir en dólares, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna otra consulta? Bien, sigamos. ¿Qué conviene emitir? ¿Deuda o capital? Es decir, financiarse a través de deuda o a través de capital. Como les decía, no hay una receta, ¿no? No hay una receta y en ambos casos existen pros y contras, ventajas y desventajas, que las vamos a ver a continuación. Veamos por lo más tradicional o convencional. ¿Qué pasa cuando uno se financia a través de deuda? En el caso de la deuda, dice, las obligaciones comprometen a un pago de intereses según calendario definido. ¿Verdad? Como les decía anteriormente, cuando una empresa se financia a través de deuda, simplemente hace a los inversionistas que han adquirido esa deuda acreedores de esa deuda. Estos inversionistas pueden participar en asambleas de tenedores de bonos, pero en definitiva no toman decisiones acerca de las estrategias, del rumbo como tal de la empresa. En el caso del financiamiento a través del capital, es decir, a través de la emisión de acciones, en este caso, dan derecho o propiedad de la empresa a quienes adquieren las acciones, por supuesto, y a veces se teme perder el control de la misma, ¿no? Ese es uno de los argumentos por los cuales tampoco creo que se negocian muchas acciones en bolsa. Luego,
En el caso de la emisión de deuda, las obligaciones son ventajosas tributariamente. ¿Alguien me puede explicar por qué? El escudo fiscal. Porque existe un escudo fiscal, ¿verdad? Porque son deducibles de impuestos. Los intereses. ¿Perdón? Que los intereses son gastos que son deducibles impositivamente. Correcto, correcto. ¿Se entiende eso, no? O sea, en las últimas líneas del estado de resultados se restan los intereses y recién se paga los impuestos sobre esa utilidad bruta, ¿verdad? Entonces existe un escudo fiscal y hay una ventaja tributaria ahí. En el caso de capital, dice, no garantiza ninguna rentabilidad y depende del desempeño de la empresa. Es decir, adquirir una acción no me garantiza ninguna rentabilidad, puesto que las utilidades, perdón, los dividendos que vaya a pagar la acción, si es que los va a pagar, dependen del desempeño de la empresa. En el caso de la deuda, la emisión de obligaciones da una señal positiva al mercado, lo que les decía hace un momento, ¿no? No todas las empresas se financian con deuda. Generalmente lo hacen las que están financieramente saludables, ¿no? Y es una buena señal al mercado. Y otra de las características de financiarse con capital es que las acciones no tienen un plazo de vencimiento, a diferencia de las obligaciones de deuda, por ejemplo, los bonos, sí tienen un plazo definido. ¿Sí? ¿Cómo se hace el proceso de estructuración de valores? Rápidamente, no voy a entrar mucho a detalle, pero este gráfico nos puede mostrar cómo se realiza esta estructuración de valores. Un favorcito, ¿lo puede ampliar la pantalla? Está compartida con la siguiente diapositiva y está muy pequeño para Ay, perdón. apreciar. A ver. Ustedes me dicen si está compartida o no. ¿Ahora sí? No, sí, dividida. ¿Sigue? Sí. Sí, sí. A ver. ¿Ahora? Sí. Sí. Ahora sí está bien. ¿Ahora sí? Perdón. Sí, gracias. Pero si pasa eso me van a avisar porque la verdad es que yo no me doy cuenta. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, ¿cómo se financia una empresa en el mercado de valores? No se olviden, a ver, antes de eso, ¿cuáles son las formas de financiamiento de una empresa? Yendo un poquito más a conceptos de finanzas. ¿Cómo se puede financiar? ¿Cuáles son dicho de otra forma, cuáles son las fuentes de financiamiento de una empresa? Lo que decíamos por deuda o por capital. Fuentes de financiamiento de una empresa. Fuentes de financiamiento tal vez a través de los pasivos a corto y largo plazo. De manera más genérica, El aporte propio de capital. tenemos fuentes internas y fuentes externas, ¿verdad? Sí. Okay. Fuentes internas y fuentes externas. ¿Cuáles son las fuentes internas de financiamiento? Aportes de capital. Fuentes internas de financiamiento, igual tenemos acá dos fuentes internas de financiamiento. La más tradicional y convencional es la
la reinversión de utilidades y los aportes de capital, ¿verdad? Sí. Aportes de capital implica que los accionistas se pongan de su bolsillo y aporten a la empresa. Caso contrario, si algún accionista no lo hace, que puede darse el caso, ¿qué es lo que pasa? Si los otros accionistas lo hacen, lo que va a pasar es que este accionista que no ha aportado se diluye, ¿verdad? Es decir, va a tener menos participación en la empresa. Ah, claro. Y luego tenemos las fuentes externas. Fuentes externas. Desde un punto de vista de intermediación, que hemos visto al principio del módulo, que habíamos visto, a través de la intermediación financiera indirecta y la intermediación financiera directa, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, intermediación financiera directa en el fondo es acudir ¿a quién? A la banca, ¿no? O a una entidad financiera. La directa. Mientras que la directa es justamente la esencia de este curso que estamos viendo, es financiarse a través del mercado de valores. Mercado de valores, ¿sí? Entonces, ya con ese contexto, ¿cómo es que se financian efectivamente las empresas en el mercado de valores si es que optan por esta fuente, por esta forma de financiamiento? Ok, hay un emisor que tiene necesidades de financiamiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es el primer paso? Acudir a una agencia de bolsa. Correcto, acudir a una agencia de bolsa. ¿Para qué? Para que la asesore. Para que la asesore y vea conjuntamente la empresa la mejor forma de financiamiento de la empresa. Eso se llama una estructura de financiamiento. La estructura de financiamiento. Esa estructura de financiamiento se va a traducir ¿en qué? Un prospecto. En un prospecto de emisión. ¿Qué es un prospecto de emisión? Ya lo hemos dicho, pero lo reitero. Es un documento que resume, detalla las características tanto de la emisión de valores, así como las características de la empresa. Ya hemos visto varios ejemplos de prospectos de emisión, hemos visto las carátulas, ¿se acuerdan? Ya saben de dónde descargarlas. Estos prospectos son de carácter público. Son de carácter público. Muy bien. Una vez que se tiene el prospecto, lo que se tiene que hacer, paralelamente, es contratar los servicios de una calificadora de riesgo. ¿Sí? Esta calificadora de riesgo lo que va a hacer es dar una nota, una opinión fundamentada acerca de la capacidad e intención de pago de la empresa en tiempo y forma. Y le va a poner una nota a este prospecto de emisión. Una vez que se tiene eso, se tiene que realizar la inscripción de este prospecto ante dos entidades. Primero,
ante la Bolsa Boliviana de Valores y luego ante el ente regulador, en este caso que es ASFI. Por supuesto, cuando se hace este proceso, se debe, si la empresa no está inscrita en el RMB, se debe realizar la inscripción de la empresa en el registro del mercado de valores como emisor. Ya saben que es el RMB, ¿verdad? El registro del mercado de valores. Sí. ¿Ok? Una vez que se tiene el visto bueno, tanto de la bolsa de valores como del regulador, se deben inscribir o depositar los valores que vayan a ser colocados en la entidad de depósito de valores. ¿Sí? Una vez que estén listos para su colocación, los valores son autorizados para ser negociados en bolsa y se realiza la colocación o la venta de los valores. La colocación o venta. ¿Dónde se lo hace? ¿En qué mercado? Esto, ¿cómo se denomina esto? Mario. Correcto. Mercado primario. ¿Sí? Cuando se realiza la venta de valores por primera vez. ¿A quién se realiza esta venta? Al inversionista. A los inversionistas, que estos inversionistas pueden ser de dos formas, ¿no? Pueden ser inversionistas institucionales o pueden ser inversionistas naturales. Perdón. Una consulta un poco relacionada al tema. Permítame terminar la idea. Ya. Y toda esa colocación, todo ese dinero obtenido por la venta de estos valores, pasa inmediatamente a la empresa que ha sido la que ha decidido financiarse a través de la emisión de valores. ¿Sí? Ahora sí. Pero era sobre el tema del registro del mercado de valores. Cuando vimos este tema, solo habían empresas, sociedades, SRLs, y, o sea, todo tipo de sociedades, pero no había personas naturales, ¿no? No, es decir, no están registrados los inversionistas, ¿no? Imagínense si estuviesen registrados las personas naturales que compran un bono, porque no se olviden que, por ejemplo, en el caso de los depósitos a plazo fijo, el depósito a plazo fijo constituye un título de valor, según la ley del mercado de valores. Claro. Tendrían que también estar inscritos todos los tenedores de DPFs, que deben ser tal vez millones, ¿no? No. Entonces, si hay esa excepción, no están registrados los inversionistas, pero sí están registrados todos los demás participantes del mercado. De acuerdo, esa era mi consulta. Ahora, en el caso de los inversionistas que son institucionales, obviamente estos sí están bajo el ámbito de la regulación, ¿no? Sí están bajo el ámbito de la regulación. Por ejemplo, en el caso de las AFPs, están regulados por la APS. Entonces, de alguna u otra forma, tienen un registro, ¿no? Les diría puntualmente en el caso de los inversionistas institucionales, más no de los particulares. Claro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, voy a borrar los grafiquitos. Bueno, ya para ir cerrando, creo que este gráfico, esto ya lo vimos, pero es bueno volver a mencionar. Este es básicamente una foto al corte de julio de este año, donde podemos ver cuál es la característica o la estructura en términos de instrumentos negociados de nuestro mercado de valores. ¿Qué es lo que resalta acá? Primero la renta fija, ¿no? Correcto. Más del 90% de lo negociado en bolsa
son instrumentos de renta fija. ¿Sí? Y curiosamente en este dato, 92% es un tanto atípico, puesto que si ustedes ven en esta foto a los cortes de cierre de año, van a ver que fácil este porcentaje llega por encima, está generalmente por encima del 98%. ¿Sí? Tal vez influye harto, tal vez la salida de algún nuevo fondo cerrado, ¿no? Por ahí tenemos 120 millones. Correcto. Si ustedes ven, bueno, terminando esta idea, dentro de lo que la estructura de instrumentos de renta fija, ¿qué es lo que más se negocia? TPFs. Los famosos depósitos a plazo fijo. Casi más del 85% de lo negociado, de este 92%, se trata de instrumentos de depósito a plazo fijo. Y en menor proporción, vemos que lo que se negocia son instrumentos de renta variable. Como habíamos dicho, básicamente tenemos pocos instrumentos de renta variable. Fundamentalmente tenemos acciones y cuotas. Entonces, como su compañero decía, este dato está inflado un tanto justamente por las cuotas de fondos de inversión cerrados, en este caso, que han salido, por ejemplo, en este año, ¿no? Entonces, no es que se están negociando, o sea, este 7.8% es un tanto mentiroso en cuanto a renta variable, porque no es que se están negociando acciones, sino que el grueso de este porcentaje está determinado por cuotas de fondos de inversión cerrados. No se olviden que la característica de los fondos de inversión cerrados es que las cuotas, a diferencia de los abiertos, las cuotas de participación se las negocia en bolsa, en mercado secundario, ¿no? Entonces, aquí está la explicación. Y en menor medida tenemos pagarés de mesa de negociación, en este caso, que son pagarés emitidas por la característica de mesa de negociación, exactamente, son pagarés emitidas por pymes, ¿no? Ah, pues sí, pymes y no tienen calificación de riesgo. Correcto, y el plazo es hasta 270 días o 9 meses. ¿Y las tasas son buenas de esos pagarés? Sí, justamente, bueno, ahorita, en la actualidad, hay solamente una pyme activa que está negociando valores, que se llama Irala, es una empresa que está dedicada al rubro de la construcción y al rubro ganadero. Bueno, justamente esta empresa trabaja con nosotros, en la agencia de bolsa donde yo trabajo, emite pagarés con nosotros, emite pagarés en bolivianos y en dólares. En dólares se está emitiendo a una tasa del 6,5%, y en bolivianos están con una tasa de interés del 7%. Bueno. Pero obviamente hay que ver todas las connotaciones, puesto que es una pyme, ¿verdad? Es una pyme, no tiene calificación de riesgo, por tanto, está enfocado a inversionistas que están dispuestos a asumir un riesgo un tanto mayor, ¿no? Como les decía, es la única pyme que en la actualidad está negociando pagarés en el mercado. Pero lo que quiero llegar, el mensaje, digamos, de este cuadro, y con lo que quiero que se queden es que dos temas. Uno, nuestro mercado de valores no es muy profundo, ¿verdad? No tenemos muchos instrumentos que se negocian en bolsa. O sea, si bien ustedes ven que hay varios instrumentos, pero hay uno que predomina, ¿verdad? Que son los depósitos a plazo fijo. Entonces, ¿qué mensaje sacamos de acá? En esencia, nosotros tenemos el primer mensaje es que nuestro mercado de valores no es muy profundo, y el segundo mensaje es que nuestro mercado de valores es un mercado de DPFs, lastimosamente, ¿no? En la actualidad es un mercado DPFizado. Tenemos mucha dependencia, señores,
de la banca, lastimosamente. Gran parte de las captaciones que realiza la banca no son captaciones de personas naturales, son captaciones que realizan de inversionistas institucionales, por ejemplo, AFPs, fondos de inversión, agencias de bolsa, compañías de seguro, y cuyos DPFs se negocian en bolsa, ¿no? Van rotando ahí. Entonces, lastimosamente, tenemos mucha dependencia de la banca tradicional como mercado de valores. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Muy bien. Bueno, este es un grafiquito que nos muestra los volúmenes operados en la bolsa, considerando todos los tipos de operaciones, ya sean compra-venta en firme, reportos o cruces. Igual con corte a julio del 2020, podemos ver que con corte a julio tenemos un volumen operado de un poquito más de 8.000 millones de dólares. Y el pico, bueno, naturalmente el volumen operado ha ido de forma ascendente, como ustedes pueden ver. El pico lo hemos tenido justamente a finales del año 2018, con un volumen operado de más de 17.000 millones de dólares. El año pasado, lastimosamente por los hechos que ya todos ustedes conocen, tema de las elecciones, crisis política, etcétera, etcétera, no hemos podido alcanzar los niveles deseados. Hemos tenido un nivel negociado de casi 12.000 millones de dólares, mucho menos a lo registrado en el récord del año 2018. Este año estamos con los años Es casi mitad de año, entonces tan mal no está, ¿no? Aparentemente. no está tan mal, pero yo estoy más de cerca con esto. Gran parte del volumen que se ha ido negociando a partir de abril, mayo y junio, esos 3 meses en particular, ha sido justamente un efecto de gestora pública, puesto que no se olviden que la gestora pública también ha estado administrando el tema del pago de los bonos, Entonces ha estado vendiendo sus DPFs. Correcto, que ha determinado el gobierno, ¿no es cierto? Esos bonos familia, bono universal, no me acuerdo qué nombrecitos tenían, esos bonos que se han distribuido durante la pandemia. Por tanto, el FRUP ha tenido también que liquidar valores, ¿no? En gran magnitud, y obviamente se ha disparado un poquito, pero a finales de agosto ha salido una disposición justamente por algunos hechos de corrupción que se han suscitado, que han sido denuncias públicas, en los cuales estaba involucrado la gestora, ¿no? Y se ha prohibido que la gestora pública realice transacciones en bolsa, ¿no? Solo mercado primario, creo, ¿no? Correcto, solo mercado primario, y todas las transacciones, si quiere hacer alguna transacción, lo tiene que hacer a través del Banco Central. Entonces, claro, ese volumen interesante que estábamos teniendo ya se va a venir frenado, ¿no? No creo que, por eso, como les decía, no creo que vamos a estar en torno a niveles muy similares al año pasado, creo. ¿Ok? Sigamos. Este gráfico me gusta mucho. ¿Qué ven acá? Es el volumen operado de operaciones de compra-venta, clasificado por tipo de instrumento. ¿Qué pueden notar acá? Bueno, lo que siempre les digo a mis alumnos, parece un Pac-Man, ¿verdad?
Sí, algo así iba a decir, pero... Está comiendo. Batman se lo come a todos los otros instrumentos. Es cierto. ¿Qué es lo que Claro. más se negocia en operaciones de compra-venta? Depende. BPs. Curiosamente, la porción hubiese sido mayor. Este volumen que ustedes ven de BTS, que son bonos del tesoro, del 13%, justamente son, ¿se acuerdan a una de las medidas justamente al principio de la cuarentena? Fue el hecho de que el Banco Central vendió bonos del tesoro por lo equivalente a unos 3.500 millones de dólares aproximadamente. Y con esa plata inyectó liquidez a los bancos en mercado primario. Y justamente esa venta de los 3.500 millones es justamente esto. Si no hubiese sido eso, hubiese sido más la proporción de DPFs. Porque entiendo que normalmente tampoco en las anteriores gestiones se haya vendido o se haya transado tantos bonos, ¿no? Del tesoro. Correcto, correcto. Es cierto. Entonces, si ustedes ven este gráfico en años pasados, es mucho más pronunciado y es muy similar a esto. Van a ver. Esto es en reporto, fíjense. Aquí es más elocuente, ¿no? Aquí ya no están figurando estos bonos, porque los bonos ya no se han vendido en reporto. Entonces, básicamente, los gráficos son muy similares a esto, tanto en compra-venta como en reporto. Miren, acá casi el 90% de lo negociado son DPFs en reporto. Entonces, ¿cuál es el mensaje acá? Justamente lo que les decía, ¿verdad? Tenemos una dependencia muy grande de la banca. No debería ser así porque ¿qué sería lo óptimo en un mercado de valores desarrollado, un mercado de valores profundo? Que lo que más se negocia en estos instrumentos es en bonos, acciones, ¿verdad? bonos. Acciones, bonos, pagarés, valores de titularización. O sea, esto debería predominar. Que las empresas que coticen más empresas en bolsa, que tengan un mercado secundario, etcétera, etcétera. ¿No? Finalmente, bueno, quiero mostrarles un gráfico que me gusta igual mucho. Este es con corte, este es un poquito más a mediados de agosto, donde vemos el promedio de tasas de reporto tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, ¿no? La línea que está en naranja nos muestra el comportamiento de las tasas de reporto en bolivianos y la de dólares es la que está pintada con azul. El hecho curioso acá está, bueno, si esto pueden tomar nota, es bien importante. ¿Por qué me gusta ver, por qué nosotros vemos todos los días el comportamiento de las tasas de reporto? Las tasas ¿qué era el reporto? El reporto, ¿se acuerdan que era una operación, en esencia era una operación de qué? De corto plazo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Por qué era corto plazo? Porque máximo la operación duraba 45 días. Correcto. Entonces, las tasas de reporto, señores, para nosotros son un indicador muy cercano, muy directo, de cómo está la liquidez en el sistema financiero. ¿Ya? Es el indicador más cercano, más directo de la liquidez del sistema financiero. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando, como en este caso, las tasas tienden a subir? Fíjense. Cuando la tasa del reporto tiende a subir o está en alza, generalmente es un síntoma de que no hay liquidez, no hay mucha liquidez en el sistema financiero. Muchas veces nosotros o las personas
no lo notan, no lo perciben, pero nosotros que estamos en el día a día, negociando esto, viendo esto, percibimos que cuando la tasa del reporto se empieza a disparar es porque hay algún síntoma de que no hay mucha liquidez en el sistema financiero. Fíjense, hay periodos que son muy cíclicos. Generalmente las tasas del reporto tienden a subir. Por ejemplo, eso lo veíamos en años pasados de forma muy particular, muy acentuada. Generalmente, bueno, no, la palabra correcta es que son estacionales. Las tasas del reporto generalmente tendían a subir cuando hay fechas previas al pago de impuestos, por ejemplo, ¿no? Y generalmente a fin de año. ¿Por qué en esos dos casos se daban el pago de impuestos? Porque las empresas tienden a sacar plata de las entidades financieras justamente para pagar sus impuestos. Y las entidades financieras tienden a descalzarse en temas de liquidez y acuden al mercado de reportos para financiarse. Como hay mucha demanda de dinero en ese momento, por supuesto lo que hace es que el precio del dinero se encarece y ese precio del dinero, en otras palabras, está traducida en una tasa de interés. Ergo, la tasa de interés del reporto tiende a subir. Y a fin de año, porque justamente hay muchos gastos navideños, gastos de fin de año, y también la gente saca dinero, y también las entidades financieras, o sea, escasea un poquito la liquidez, y también la tasa del reporto tiene. Pero también hay periodos puntuales o periodos de crisis, donde justamente pasa esto. Fíjense en este último periodo, donde empezó a dispararse la tasa del reporto. Época de la cuarentena. Exactamente, casualmente, mediados o fines de marzo, ¿no? Y empieza a subir la tasa, a trepar la tasa del reporte. Ha llegado a niveles altos, llega a niveles del 17% inclusive. Wow. Es un buen negocio para quienes disponen de liquidez. Invierten en operaciones de corto plazo, hasta 45 días o menos, a buenas tasas. Pero para quien se financia, es mal negocio, ¿no es cierto? Claro. Para quien se financia es mal negocio porque está pagando tasas muy altas de financiamiento. Creo que ayer o anteayer uno de sus compañeros me decía, cuando hablábamos del reporto, se puede vender a una tasa de reporto por encima de la tasa que me está devengando el título. Sí, por supuesto. Justamente esto es esto, ¿no? ¿Qué tasa, qué título o valor devenga 17%? Ninguno. Ninguno. Pongamos el ejemplo de un depósito a plazo fijo. Un depósito a plazo fijo. A 360 debe estar 5. A 3 años, por decir. A 3 años, ahora que han subido un poquito las tasas, debe estar, en el mejor de los casos, por decir un 5%. ¿Ok? En un banco, digamos, AA. Ah, claro. ¿Ya? Entonces, digamos que yo he puesto a plazo fijo a 3 años plazo, que está constituido al 5%. No se olviden que básicamente ese es uno de los negocios de las agencias de bolsa. Las agencias de bolsa generalmente, y también otros inversionistas, financian su cartera con operaciones de reporto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen las agencias de bolsa u otros inversionistas es apalancarse, ¿no? Yo constituyo un depósito a plazo fijo a 3 años plazo, digamos por 5 millones de bolivianos, al 5%, y lo que hago es darme la vuelta y vender en reporto este DPF. En otras palabras, me estoy financiando con reporto la apertura de este DPF. Y lo vendo en reporto, digamos, en condiciones normales donde la tasa del reporto está controlada y está baja. Yo lo puedo vender en reporto fácilmente a un 2%.
¿Ok? Esto es en condiciones normales. ¿Cuánto es el spread que está generando mi DPF? En este ejemplo, 3%. 3%, pero en el fondo yo me estoy apalancando y puedo hacer esta operación hasta mi límite, ¿no es cierto? Hasta mi límite permitido por norma. Puedo financiarme, puedo hacer esta operación una y otra vez. En condiciones normales funciona bien. Pero ¿qué pasa si el reporte en vez de ser 2%, como en este caso, fíjense, está al 10%? En otras palabras, financiarme este DPF me cuesta 10% en esta coyuntura. O sea, pierdes. Exactamente. ¿Cuánto es mi spread? Negativo 5. Negativo 5%. No es buen negocio, ¿verdad? Pero muchas carteras están golpeadas por este fenómeno. Ahorita las tasas ya han bajado, notoriamente, estamos en niveles de alrededor del 3%. Esperemos que se mantenga así, pero siempre cuando hay algunos hechos puntuales, fíjense este periodo acá. ¿Qué es esto? El paro cívico. Paro de Tema de los las 21 elecciones. días, la crisis electoral, la crisis política, ¿verdad? Fíjense, es notorio, fíjense cómo reacciona el sistema financiero ante eventos puntuales, políticos o de cualquier índole, pandemias, fíjense. Entonces nosotros seguimos, por ejemplo, estos indicadores muy de cerca. ¿Ya? Bueno, señores, eso tenía preparado para ustedes en este módulo. Tenemos todavía un par de minutitos. Estoy dispuesto a recibir todas las consultas que sean necesarias. Este es el momento. Háganlas, por favor. Si algo no ha quedado claro, tal vez. Es más bien si hacemos el ejercicio inverso y si nos hace unas preguntas de los temas más destacados. ¿Perdón, otra vez? Que si lo hacemos al inverso, es decir, si nos hace un par de consultas para ver si hemos captado de los temas más importantes de la clase. A ver. Bueno, es importante que se queden con estos mensajes que les he ido dando, ¿no? Porque, como les decía al principio del módulo, a lo largo de los puntos que vayamos a desarrollar o que hemos ido desarrollando, voy a ir mostrándoles algunas estadísticas, ¿no? Entonces, no me he quedado solamente en la teoría, sino que les he ido mostrando cómo estamos ahorita, les he hecho como una radiografía de nuestro mercado de valores. Entonces, tienen que notar ustedes que nuestro mercado de valores predomina lo que es un mercado de renta fija, sobre todo, y dentro de lo que es renta fija hay mucho peso de lo que son las operaciones con depósitos a plazo fijo. Luego, bueno, financiamiento, ustedes lo van a ver y en un módulo específico, así que de eso no me preocupo mucho. Tienen que, bueno, veamos. Tienen que ver ustedes que hay dos grandes formas de intermediación, eso lo tienen que tener sumamente claro, ¿no? Intermediación financiera indirecta y directa. Tienen que ver cuáles son las características en ambos casos. Creo que es una de las preguntas del cuestionario. Tienen que ver acá quién está asumiendo el riesgo, ¿no? Eso es importante, creo que es la característica más importante. En el caso de la intermediación financiera indirecta, quien asume el riesgo es la entidad financiera, ¿verdad? En el caso de la intermediación financiera directa, quien está asumiendo el riesgo
inversor. Es el inversionista. El inversionista. ¿Verdad? Sí. Luego, esto hemos visto igual rápidamente, tienen que tener claro qué es un valor, porque no se olviden que la esencia de este curso es justamente mercado de valores. Tienen que saber a detalle qué es un valor, la definición conceptual, académica, la definición que nos da el Código de Comercio. Los valores, acá esta clase casi le hemos dedicado en extenso a explicar, me acuerdo, cada uno de los tipos de instrumentos, ya sea de renta fija como de renta variable, que se negocian en bolsa, hemos descrito a detalle, ¿no? Acá lo más relevante era ver que había un emisor por excelencia, que era el Banco Central y el Tesoro General de la Nación. En el caso del Banco Central, ¿con qué fines emitía títulos valores? Para inversión en obras públicas. En el caso del Banco Central. El Banco Central era para controlar la liquidez del mercado. Política monetaria. Política monetaria, ¿no? Eso engloba ya la definición a través de mecanismos, por ejemplo, a través de las operaciones de mercado abierto, pero en esencia la política monetaria es una herramienta que tienen los bancos centrales para controlar la liquidez en la economía. Y en el caso del Tesoro General de la Nación, hacían emisiones para efectos de política fiscal. Exactamente. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacen operativamente hablando? Lo hacen a través de subastas semanales. Lo hacen a través de subastas semanales. Fíjense, me voy a entrar a la página del banco. Esta información también es pública. No sé si la... ¿Están viendo la pantalla del Banco Central? Sí. Ok. Fíjense acá en información económica, operaciones de mercado abierto. ¿Ven? Y acá está resultados de subastas. Las subastas, señores, se llevan a cabo todos los días miércoles, si es que no hubiese ninguna alteración o algún feriado. Todos los miércoles de todas las semanas se realizan subastas, ya sea de letras como de bonos del tesoro. Como se realizan todas las semanas, existen 52 subastas que existen en el año. Por ejemplo, veamos resultados de bonos del tesoro. Gestión 2020. Fíjense, bueno, mañana es miércoles, entonces mañana hay una subasta. La última subasta ha sido la del anterior miércoles, del 9 de septiembre. Veamos los resultados. Fíjense, resultados de subastas de bonos del tesoro. Esta es la subasta 37 en lo que va del año. Fíjense, monto ofertado 120 millones a partir de 10 años, 10 años, 20 años, 20 años, 30 y 50 años. Las tasas son bajas, ¿no? ¿Perdón? Las tasas son bajas, ¿no? O sea, comparación de PF. Bajísimas, totalmente. Y claro, en algunos casos llega inclusive a haber ofertas de hasta 100 años, ¿no? Pero fíjense, hay demanda. La oferta en este caso, fíjense en este, de 20 años, o en este de 30 años. La oferta en cada tramo es de 120 millones y se ha demandado 60 millones de dólares. Esto está en miles, ¿ya? 60 millones, la mitad de la oferta. ¿Quiénes están comprando estos valores? La gestora y las CFPs, ¿o no? No tanto la gestora. La gestora ahorita ya está con un enfoque más de corto plazo porque tiene que atender flujo. No le conviene irse a una inversión de largo plazo porque tiene que atender flujo. En este caso son las AFPs. Las AFPs.
Si ustedes se imaginan, señores, invertir a 50 años en bonos Bolivia a una tasa del 5%, No conviene. personalmente para mí es una locura. Imagínense el riesgo país de estar 50 años con una inversión que te rinde el 5%. Creería, claro, está destinado a ciertos inversionistas, naturalmente, que tienen un hábitat de inversión de largo plazo, pero en términos más racionales, muy inversionista más de corto plazo, no es pues muy No, no, para atractivo, nada. ¿verdad? No es muy atractivo. Fácilmente uno puede encontrar incluso cajas de ahorro que rinden 4,5%, 5%, ¿verdad? Que son mucho más líquidas, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, eso en esencia, no sé si tienen alguna otra consulta específica. Hemos visto todos los participantes que intervienen en este proceso en detalle. Hemos hablado mucho de los inversionistas, las AFPs, los tipos de fondos que existen, las características. Hemos hablado de la bolsa de valores. Esto también es importante. Hemos dado ejemplos de qué es la entidad de depósito. Hemos dado ejemplos también de la compensación, liquidación, la calificación de riesgo, las nomenclaturas, ¿no? De repente hay alguna pregunta acá, así que les sugiero que lean el material complementario que les envié. Eso es, si no hubiese alguna otra consulta, bueno, estaríamos ya cerrando el curso. Espero que haya sido de mucho provecho para ustedes y que hayan realmente asimilado algo de lo que yo tengo conocimiento y de la experiencia que tengo en este mercado. No creo que no tendría otra consulta. Bueno, Dios mediante, vamos a encontrarnos en el módulo de matemática financiera bursátil. Este curso ha sido un tanto teórico, como les decía, no he podido ser muy creativo, pero en el otro sí es full ejercicios, full matemática. Y bueno, esperemos vernos, ¿no? Pronto. No se olviden estudiar para su examen. Voy a tratar de hacer un examen sencillo posible, pero ¿Cuándo es el examen, perdón? el día viernes, a la misma hora de Ya. clases. ¿Sí? ¿Alguna Licenciado, pregunta? buenas noches. Buenas noches a todos los participantes. Licenciado, bueno, eso justamente quería conversar. El día viernes es el examen a las 7:30 de la noche. Licenciado, ¿cuánto tiempo tienen? Porque en cada módulo varía. ¿Cuánto tiempo les va a dar para su examen? Voy a pensarlo todavía, Karencita, todo no lo tengo definido, todavía no lo tengo el examen. Lo que pasa es que en mis cursos presenciales tenía otro esquema de evaluación, mis exámenes eran mucho más rudos, ¿no es cierto, Karencita? Sí, sí, así es. Ahora, circunstancias, pero bueno, voy a ver la mejor forma de evaluarlos. Voy a ver, todavía no tengo. Estimaría que va a ser, no sé, 1 hora, hora y media exageradamente. De todos modos, comentarles a los estudiantes que hablamos internamente con el licenciado Martínez y acordamos en que, bueno, van a dar el examen el día viernes, pero si después del examen quedan dudas y cosas acerca de su materia, bueno, el día martes o el día jueves se puede coordinar una clase extra para que se pueda aclarar esto, ¿no? Porque lo importante para el docente, para nosotros como la fundación, es importante que ustedes aprueben sabiendo, ¿no? Y si tienen dudas hay que aclararlas. Y eso es para cualquier módulo, ¿no? Que si por más que pasen las clases y quede algo, entonces se puede dar una clase extra sin ningún problema. Y también comentarles algo que los módulos son independientes. Posiblemente, eso ya les voy a avisar el día de mañana con un mensaje al grupo. Posiblemente iniciemos el día lunes con el módulo 3 y el módulo 2 quedaría pendiente. Lastimosamente con esto de la pandemia hay muchas cosas que, bueno, que se tienen que ajustar. Los docentes también ya han vuelto a trabajar, están con
la mayoría de los docentes trabajan en el área, ¿no? Entonces, también tenemos que ver eso, ¿no? Entonces, eso ya les voy a confirmar el día de mañana con un comunicado al grupo de WhatsApp. ¿Tienen alguna duda respecto al examen? No. Yo tengo una duda. El examen se va a hacer por la plataforma, ¿cierto? Así es. Es correcto. Muy bien. Gracias. No se olviden también del cuestionario, ¿no? Ahí están las instrucciones y también a través de la plataforma que ustedes tienen que subirlo. No dejen de participar en los foros que también tienen una puntuación, ¿no? Bueno, eso sería por mi parte. No sé si tienes algo más que acotar, Karencita. Eso es todo, licenciado. ¿Hay alguien que quiera hacer una pregunta? Sí, licenciado, disculpe. Entonces, son 2 foros y un cuestionario, ¿verdad? Hasta el momento. Son 4 foros. 4 foros, ya, perfecto. Pues, Y un cuestionario, correcto, más el examen. Licenciado, tal vez si podemos recalcar el tema de la puntuación que va a tener el tema de foros, cuestionario y el examen final. Algunos lo me anoté. Sí, los foros tienen una puntuación de 10 puntos por los 4 foros. El cuestionario es 20 puntos y el examen final es 70. Sin embargo, no se olviden que para habilitarse para el examen tienen que haber cumplido la asistencia necesaria, que Karencita me va a pasar esa lista. Sí, internamente ya llamamos lista, licenciado, así que le voy a pasar eso también. Muy bien. Bueno, si no hay más dudas, licenciado, por favor, si algo se les presenta, si se les presenta alguna duda más, por favor, pueden hacerlo mediante el grupo de WhatsApp y yo me voy a comunicar internamente con ustedes. Y también si tienen alguna consulta acerca de la materia, señores, con todo gusto, tienen mi correo electrónico en la presentación, me pueden escribir con toda confianza. ¿Ok? De acuerdo, muchas gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias. Bueno, licenciado Martínez, agradecerle por aceptar la invitación para este módulo y ya lo voy a ver, como usted dice, ¿no? Si Dios quiere, ya lo vamos a ver para el módulo módulo 5, si no me equivoco. Le mando un abrazo y un abrazo a todos. Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas gracias. noches. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Buenas noches, gracias.